Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Les habla el maestro Vic, el profesor Víctor Hugo, y es un verdadero placer estar con todos y cada uno de ustedes. Pues bueno, el día de hoy he estado en los consejos técnicos escolares y hemos analizado esta guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19. Es una incertidumbre aún para muchos padres de familia, para muchos maestros, el cómo va a ser el regreso a nuestro centro de trabajo, con nuestros niños, en nuestra comunidad educativa. Entonces, la Secretaría de Educación de Salud, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, puso en disposición esta guía para dar una orientación a los docentes, a los padres de familia, acerca de un regreso seguro a las escuelas, en caso de que las condiciones así se presenten y pueda darse de manera presencial. Sabemos bien que muchos de nuestros centros educativos, la mayor parte de las escuelas, pues fueron saqueadas, ¿no? Fueron robadas, se cuenta con los servicios básicos como es agua, luz, e incluso muchas de las instalaciones también fueron dañadas. Por tal motivo, estas orientaciones nos van a permitir el organizarnos, toda la comunidad educativa y cada centro escolar con sus particularidades, con el fin de un regreso seguro y escalonado, porque yo creo que así va a ser. No lo marca aquí, pero posiblemente sea así. En esta semana que hemos estado en Consejo Técnico Escolar con los maestros, ha habido varias situaciones en las que debemos de puntualizar. Por tal motivo me vi en la necesidad de mostrarles esta guía para que vean de lo que estamos atendiendo y así ustedes también, papás, sean partícipes de este regreso a clases, ya sea de manera presencial, que todos lo queremos, y por el bien de nuestros niños, para evitar problemas psicológicos también graves, severos, y así todos podamos ir caminando hacia el mismo rumbo, hacia la misma dirección. Entonces voy a dar lectura a esta guía, vamos a ir analizándola con el fin de que quede claro acerca de hacia dónde vamos y cómo nos vamos a organizar. Eso sí, cada centro escolar, vuelvo a repetir, se va a organizar de acuerdo a las condiciones que tiene con respecto a sus instalaciones y también de acuerdo a la matrícula. No puedo organizar una escuela, no se puede organizar una escuela de un medio rural, compararla con una de medio urbano o bien una multigrado. No podemos poner en igual condición una escuela donde la matrícula son 700 niños aproximadamente, cuando en otras son de 150, 200 alumnos, ¿no? Son características diferentes. Entonces, esta guía es una orientación, pero con la finalidad de siempre resguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver en qué consiste. Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19. Es un documento que fue elaborado de manera conjunta por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación Pública. Recoge las aportaciones de las organizaciones internacionales y las nacionales. Y la actualización se acaba de dar hace 3 días, que fue el 21 de junio del presente. ¿Qué es lo que marca el índice? Marca una introducción, marca una información básica sobre el COVID-19, cuándo reabrir las escuelas, los principios claves para la reapertura de las escuelas, 9 intervenciones, acciones de la salud, limpieza, higiene para la reapertura de las escuelas, es decir, el comité de participativos de salud. Esto sabemos bien que lo conforman los CEPS, la relación de la escuela, el centro de salud local, que son los centros de salud, DIF, jornadas de limpieza, filtros de corresponsabilidad. Y estos filtros de corresponsabilidad, si quisiera hacer un paréntesis, hay que tratarlo de manera puntual, porque el primer filtro va a ser en casa. Se van a trabajar 3 filtros, pero el primero va a ser en casa.
Entonces sí depende mucho de que de estar aliados, docentes y padres de familia, con la finalidad de cuidarnos y cuidar a los demás, ¿sí? Entonces aquí viene el primer filtro, que va a ser en casa, el otro filtro que va a ser a la entrada de la escuela, y el tercer filtro que va a ser en el salón de clases. Acceso a agua y jabón, cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo, vulnerabilidad, uso de cubrebocas obligatorio. Nadie va a poder ingresar al centro educativo si no porta su cubrebocas. La sana distancia y optimizar el uso de espacios abiertos. Y el último, pues que se suspenden tanto las ceremonias como las reuniones. No va a haber eventos donde haya bastante aglomeración. Y esto de las ceremonias pues se daba pie a esto. Entonces ese es el índice que vamos a estar analizando. Precisamente en este video nada más les voy a hablar de los dos primeros. Es decir, vamos a analizar la introducción, vamos a ver una información básica sobre el COVID y cuándo reabrir las escuelas, ¿vale? Que espero quede un poco más claro acerca de hacia dónde vamos y que eliminen esas incertidumbres y esa mala información, porque créanme que también los docentes la tenemos. No está muy claro, no está bien definido aún el regreso a clases presenciales ya de manera directa, en contacto directo con nuestros alumnos. Es lo que estamos trabajando y estamos atendiendo todas estas guías, y esta es solo una guía de las tantas que nos están haciendo llegar por parte de nuestras autoridades con el fin de atender de una mejor manera y dar una verdadera atención en caso de que sea de manera presencial, para evitar algún riesgo y alguna propagación del virus. Vámonos entonces a lo que es la introducción. Esta es una guía para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19 que comprende una serie de sugerencias. Es decir, no es lo que todo se debe de hacer. Porque les comentaba, no es lo mismo una escuela rural a una escuela urbana, no es lo mismo una escuela donde tiene bastante matrícula con una que tiene poca matrícula, se trabaja diferente, vaya. Entonces, estas son algunas sugerencias y recomendaciones para mitigar el riesgo de contagio en las escuelas. Se propone continuar ampliando acciones y estrategias que favorezcan el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes, para lo cual se realizará el máximo de los esfuerzos. Como parte de las estrategias de atención y protección de las niñas, niños y adolescentes, enunciativas, más no limitativas. Es decir, se enuncian, más no se limita de que se debe de seguir a pie de letra, sino que cada centro escolar, en base a sus condiciones, vuelvo a repetirlo, es quienes van a decidir la manera correcta, precisa, atendiendo estas sugerencias para el regreso a clases. El regreso a clases se va a dar, pero estamos analizando si va a ser híbrido, mixto, semipresencial o presencial, ¿sí? Entonces, aquí es ajustable por cada comunidad escolar acorde a sus necesidades, con las principales recomendaciones para organizar la reapertura de las escuelas en la nueva normalidad. En el primer apartado se ofrece información básica sobre el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19. Y aquí, aunque ya sepamos cómo se propaga, porque creo que es muy sabido de que debemos de usar el cubrebocas por la saliva, etcétera, no está de más volver a recordar el cuidado y cómo hacerlo, ¿sí? Es bien importante que desde casa realicemos el cuidado, el autocuidado, para cuando salgamos a la comunidad, cuando salgamos a la calle, cuando salgamos a la escuela, pues ya tengamos ese hábito, los niños ya tengan ese hábito del autocuidado y cuidar a los demás. Entonces se va a hablar acerca de la información básica del virus. En el segundo referente, menciona cuándo reabrir las escuelas, y esto va a depender, como mencioné ya en líneas anteriores,
de las condiciones que presente cada centro escolar. En el tercero se va a señalar los 7 puntos para una reapertura segura y ordenada de las escuelas. El cuarto describe las 9 intervenciones para el regreso seguro a las clases presenciales. El quinto apartado describe 5 momentos claves para organizar el regreso a seguro. Y finalmente, en el sexto apartado, se describen las características generales de un sistema de monitoreo, a fin de dar seguimiento al funcionamiento de las escuelas como espacios libres de contagio de COVID-19. Muy bien, entonces, en este video, vuelvo a repetir, vamos a analizar los 2 primeros apartados, que es el de la información básica acerca del virus SARS-CoV-2 y el segundo, que es referente a cuándo reabrir las escuelas, que ya estamos a próximos días, estamos hablando del próximo lunes. El próximo lunes 30 ya se tienen que reabrir las escuelas, pero vamos a analizar, aún estamos analizando esa situación de cómo va a ser este regreso y siempre se va a hacer pensando en el bienestar y en la integridad de los pequeños y de todo el personal docente y de ustedes, papás. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a analizar hoy. Vámonos al primer apartado. ¿Qué es lo que nos dice? Información básica sobre el COVID-19. Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves y circulan entre humanos y animales, cuando anteriormente nada más se decía que lo podía portar los humanos. Aquí ya nos están diciendo que también los animales, no especifica qué tipo de animales, pero ya dice que los animales también. Este virus apareció en China en diciembre del 2019 y fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero del 2020, lo que significa que la pandemia se ha extendido por varios países, por continentes, es decir, por todo el mundo, y afecta a un gran número de personas. Una persona puede sospechar que está enferma cuando presenta signos, es decir, lo que ve, o síntomas, es decir, lo que siente. Y estos síntomas son fiebre, dolor de cabeza, tos o estornudos. Además podría presentar dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor de articulaciones o músculos y en casos más graves, dificultad para respirar. Aquí es cuando ya se empieza a complicar. El virus SARS-CoV-2 puede entrar por la boca, por la nariz y por los ojos. Una persona infectada expulsa gotas de saliva al estornudar o toser sin cubrirse la boca y la nariz e incluso al hablar o cantar. Por eso es importante el uso del cubrebocas. Hay personas que son asintomáticas, no lo saben, no presentan los síntomas, mas sin embargo son portadores del virus. Y al momento de hablar, provocamos, expulsamos esas gotitas de saliva que pueden provocar que contagie a alguien más. Al saludar de mano o de beso, una persona puede llegar también a infectar. El tener contacto con una superficie contaminada con el virus y llevarse las manos sucias a la boca, nariz y ojos. Que los niños, bien sabemos que son niños, puede llegarse a dar de manera constante. Entonces, desde casa ya lo he manejado en líneas arriba, que debemos de estar en constante plática con ellos con la finalidad de ir adentrándolos y a generar buenos hábitos de higiene. Al convivir también en condiciones de hacinamiento, es decir, de aglomeramiento, de donde hay mucha multitud, esto puede generar un mayor riesgo de infección. Por eso les comentaba de que si una escuela presenta una matrícula de 700 niños, 800 niños, pues difícilmente se pueda dar las clases presenciales todos a la vez. Aquí es donde va a entrar lo escalonado, ¿no? Que unos niños vayan un día, que otros niños vayan otro día y así otros. Y trabajar también de manera virtual con aquellos niños que no quieran regresar a las escuelas, que sus papás no los quieran llevar, porque el regreso es voluntario. Ya se había marcado en una de los acuerdos, acuerdos y compromisos
que estableció la Secretaría de Educación, que los padres de familia pueden tener esa voluntad de no llevar a los niños y más sin embargo se les tiene que atender. Es por eso la importancia de trabajar el uso de aplicaciones, el uso de dispositivos, porque es de la forma como se trabajará con los niños que no vayan a ir. En caso de que se carezca de estos dispositivos, pues los maestros vamos a elaborar ciertas estrategias de manera impresa para hacérselas llegar a los papás y así lo puedan estar trabajando en casa. Hasta este momento no existe un medicamento que cure la enfermedad. Sin embargo, ya se cuenta con vacunas para prevenir la infección. Existen medidas higiénicas que son necesarias desarrollar desde el hogar. Aquí entra la participación de ustedes, papás. Las medidas que se apliquen en la escuela y las acciones por emprender en la comunidad. Es importante que para tener un regreso escolar más seguro, necesitamos de elaborar un plan de acción sobre esas medidas de higiene, ¿no?, que todos debemos estar realizando. Bien. ¿Cuándo reabrir las escuelas entonces? ¿No? A mí el maestro no me ha dicho nada, a mí el director no me ha comentado cómo va a ser el regreso. Seamos empáticos, nosotros estamos trabajando en eso, también nosotros no han sido claros. Las autoridades nos han mandado guías, nos han mandado a cursos, nos han mandado mucha información, la estamos tratando de adecuar en base a las necesidades que presenta nuestro centro escolar y de ahí estamos partiendo. Entonces, a más tardar el viernes ya debemos de tener, cada escuela ya debe de tener una estrategia de cómo va a ser ese regreso a clases. Y vuelvo a repetir, no todos van a estar de manera presencial, el regreso es voluntario y se puede dar el caso de que se esté manejando de manera híbrida, es decir, con el uso de los dispositivos. La nueva normalidad para la reapertura de las escuelas sociales, educativas y económicas. Se estableció un semáforo regional de riesgo y eso lo hemos visto en las noticias donde han salido los comisionados de salud, el secretario general de salud regional, estatal y federal, han salido mediante un semáforo epidemiológico donde marca ciertos colores de acuerdo al estado y de acuerdo a la región. El color rojo es el nivel máximo de alerta. ¿Qué pasa aquí? Que en esta etapa se permiten únicamente las actividades económicas esenciales. Asimismo, se permite que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día, pero es prácticamente el confinamiento. Salir lo menos que se pueda. No queremos eso, ya no queremos regresar a ese color, ¿no? Color naranja es el nivel alto de alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo. Color amarillo es un color intermedio. Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave. El espacio público abierto funciona de forma regular y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Y color verde indica que el nivel de alerta es de cuidado cotidiano. Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. Aquí es importante mantenernos en este color del semáforo epidemiológico. A todos nos conviene estar en el color verde, tanto a las empresas, a todos prácticamente, porque ya podemos realizar nuestras actividades de manera normal, eso sí, cuidándonos. Para que se pueda dar el verde necesitamos de cuidarnos todos. Si yo me cuido, cuido a los demás. Si tú te cuidas, cuidas a los demás, ¿sí? Entonces, en todos los colores del semáforo es necesario seguir de manera permanente las medidas de higiene esenciales. ¿Cuáles son esas medidas? El lavado de manos, que sea constante, el estornudo de etiqueta, el no saludar de beso ni de mano, así como la sana distancia, que constituye los elementos centrales de la nueva normalidad.
Las escuelas abrirán hasta que el semáforo esté en verde. Y en algunos casos se puede llegar al color amarillo, pero aquí nos está marcando que cuando el semáforo esté en verde es cuando se va a reabrir las escuelas. Es importante considerar que la pandemia aún está activa, no se ha ido, no se va a ir. Tenemos que vivir con esta nueva normalidad. Y el semáforo puede cambiar a los colores amarillos, naranja o rojo, de acuerdo al riesgo epidemiológico. Ya que pueden volver a cerrar, esto podría volver a generar que se cierren las instalaciones y los educandos regresen a las actividades en casa, aun cuando no haya casos sospechosos de COVID en la comunidad escolar. Ojo, fíjense bien, esto puede provocar volver a cerrar las instalaciones. Ahorita apenas estamos en la reapertura, estamos analizando las circunstancias de cada centro escolar, pero en caso de que regresemos a otros colores, se van a volver a cerrar y volveríamos a realizar las actividades del ciclo escolar anterior, que fueron todas a distancia. El semáforo de riesgo naranja y rojo, las escuelas cerrarán instalaciones y se mantendrán las clases de manera virtual, mientras que en semáforo de riesgo amarillo, las escuelas permanecerán como centros de comunitarios de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes asistiremos a las escuelas y solo retroalimentaremos ciertas actividades para que se trabajen en casa. Resolveremos dudas, daremos material impreso o trabajaremos a distancia resolviendo ciertos aspectos importantes que puedan surgir como laguna. Sabemos bien que hay un rezago educativo severo, hay un rezago educativo permanente, los niños no quieren realizar las actividades en casa, no se cuenta con los dispositivos, lo sabemos bien, pero es algo en lo que nos debemos de adaptar. Esta nueva normalidad que no va a desaparecer, todo lo contrario, debemos de adaptarnos y debemos de cuidarnos. Es por eso la importancia de lo que mencioné arriba, de no saludar de beso, no saludar de mano, estornudar con etiqueta, lavarnos constante las manos, es decir, hábitos de higiene que difícilmente los niños los están realizando porque son niños, sabemos que son niños, pero más sin embargo debemos de irles inculcando estas buenas prácticas con la finalidad de cuidarnos y de que el semáforo se siga manteniendo en verde. Bien. La reapertura de las escuelas dependerá de la evolución de los escenarios epidemiológicos en cantidad. El regreso a clases presenciales sea seguro. Ojo, fíjense bien. El regreso a clases debe de ser seguro, ordenado, gradual y cauto. Debe de ser seguro, ordenado, gradual y cauto. Bien. En regiones del país donde existen condiciones para reabrir las escuelas, se trabajará en un modelo mixto que combina la educación presencial y la educación a distancia. La tecnología vino para quedarse, seamos claros, la tecnología vino para quedarse. Sabemos bien que hay algunas regiones del estado, del país, donde no se cuentan con estas herramientas o estos dispositivos o el internet, vaya. Pero, más sin embargo, se debe de trabajar a distancia, mediante material impreso, mediante ciertas actividades. Entonces, no todos los alumnos vamos a estar este 30 del presente mes, de junio, de agosto, presente de agosto, no vamos a estar de manera presencial todos, porque no están las condiciones para albergar a todos los alumnos, propagaríamos el virus, ¿sí? Entonces se trabajará, ahí dice, en un modelo mixto que combina la educación presencial y a distancia. Ambas experiencias son complementarias para el aprendizaje de los educandos según el contexto. La decisión de abrir los espacios educativos pues conlleva múltiples beneficios. Uno de ellos se genera el sentido de normalidad, de estabilidad, de estructura y de esperanza para el futuro.
La asistencia a la escuela también se vincula con la mitigación del impacto psicosocial, que es algo que ya están sufriendo nuestros alumnos. Ansiedad, insomnio, no hay hábitos de horarios, ¿no? No quieren realizar ciertas actividades. Entonces necesitamos de reabrir las escuelas para mitigar este impacto psicosocial. La apertura de los espacios educativos produce beneficios no solo en el aprendizaje, sino también en el desarrollo personal y social. De todos, de los educandos, pero también de todos, de toda la comunidad. Las clases presenciales facilitan una participación más activa de los estudiantes y necesitamos de que los alumnos realicen actividades de aprendizaje, que se sientan motivados, de ofrecerles una retroalimentación oportuna para poder superar todas sus carencias, todo su rezago educativo. Es necesario, vuelvo a repetir, y lo vuelven a repetir aquí en la misma guía, ser cautos y reabrir las escuelas en el momento en el que se tengan las mejores condiciones para ello, a fin de controlar los riesgos para la salud. Necesitamos de ser cautos y reabrir las escuelas en el momento que se tengan las mejores condiciones. Si bien las niñas y los niños sí pueden infectarse, enfermarse y propagar el virus, claro que a ellos tienen o presentan síntomas leves, como puede ser un resfriado, una faringitis o una influenza o alergias, y algunas niñas y niños no pueden presentar esos síntomas, pero pueden contagiar a un maestro que es vulnerable. Es por ello que la reapertura de los espacios, si bien es positiva como se describió en párrafos anteriores, se debe de hacer con vigilancia, y es importante que las escuelas y toda la comunidad se preparen y cuenten con toda la información necesaria para el momento en el que se decidan retomar las clases presenciales. Además, deben estar preparados para enfrentar los desafíos de un modelo que combine la enseñanza presencial y una enseñanza a distancia. Estrategias de enseñanza que resulten más efectivas. La reapertura de las escuelas y toda la comunidad educativa, es decir, de las autoridades locales, del personal de supervisión, de los directores, de los docentes, del personal de apoyo administrativa, madres, padres de familia, alumnos, tutores, se debe de dar con el mayor de los éxitos, y todos debemos de participar en esta acción. ¿Y cómo vamos a participar? Con el autocuidado. Si me cuido yo, cuido a los demás. Debemos de continuar aplicando las medidas de protección en los lugares donde las personas viven, donde las personas trabajan y donde las personas se entretienen. El éxito para prevenir la enfermedad de las escuelas está relacionado con evitar la transmisión en la comunidad en general. Y ahí queda abierta. Entonces, como conclusión, ya viene el otro tema, el otro apartado, pero esto lo vamos a analizar en otro video. Pero aquí ya viene la conclusión de que qué es lo que tenemos que hacer para poder reabrir las escuelas, qué es lo que debemos de conocer, cómo se propaga el virus, qué debo de conocer, pues qué debo de hacer, el evitar todo lo que ya se mencionó, el saludo de mano, el no portar cubrebocas, eso se debe de evitar. Debemos de estar constante higiene, usar cubrebocas, evitar aglomeraciones y el cuidarnos, ¿no? El cuidarnos, solamente así el semáforo va a permanecer en verde y solamente así vamos a poder regresar de manera segura a las escuelas, que es lo que ya queremos todos. Los maestros también lo deseamos, pero deseamos un regreso seguro. Sé que con la participación de ustedes, papás, sé que con la participación de los niños, sé que con la participación de los docentes, podemos sacar adelante este rezago educativo, podemos salir adelante todos. Y no nada más el rezago educativo, sino también lo psicosocial, como se mencionaba en la guía. Entonces,
es cuestión de ser empáticos, de ser tolerantes, de ser solidarios y todos trabajar en equipos. En próximos videos les compartiré parte de la guía y de otras guías donde estamos revisando los maestros para atender esas sugerencias y adecuarlas a nuestro centro educativo, a cada centro educativo. Cada centro educativo tiene su particularidad. Vuelvo a repetir, la escuela Benito Juárez no es la misma que la escuela Francisco Villa, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada centro escolar, de acuerdo a cada condición, de acuerdo a las necesidades que presenten, es como se va a reabrir las escuelas. A más tardar, el viernes 24, 25, 26, 27, el viernes 27 vamos a ya tener un plan de regreso a clases. Y este plan puede ser de manera presencial, pero escalonada, como les comentaba. Unos niños van un día, otros niños van otro día, otros niños van otro día, y o de manera virtual, ¿no? De acuerdo a las condiciones. ¿Qué nos va a llevar a un regreso seguro? El cuidarnos. En próximos videos voy a hablar acerca de los filtros que vamos a tener, que debemos de ser conscientes, responsables en seguir estas medidas. ¿Por qué un regreso escalonado? Porque los salones de clase, las aulas no están en condiciones de albergar a 40 alumnos. Y es una realidad, la mayor parte de las escuelas que están en nuestros alrededor albergan alumnos de 40, 35, 38 niños. Entonces no pueden estar todos manteniendo una sana distancia. Es por eso que, de acuerdo a las condiciones que está marcando la Secretaría de Educación de Salud, la Secretaría de Educación Pública en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, pues mantienen esas recomendaciones que, de acuerdo a las dimensiones del aula, se pueden albergar cierta cantidad de alumnos. Y nosotros tenemos aulas pequeñas, ¿no? Hemos trabajado así y hemos sacado adelante a tantos niños, a tantos profesionistas. Pero desafortunadamente hoy en día pues es una realidad que debemos de vivir en una nueva normalidad. El mejor de los éxitos, esperen indicaciones de sus maestros, de sus directivos, de las autoridades educativas en próximos días. Mantengan calma, estamos trabajando en ello y siempre va a ser pensando en el bienestar de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y de todos ustedes también, por supuesto, así como de los maestros y del personal administrativo que trabaja en el centro escolar. El mejor de los éxitos, les mando un fuertísimo abrazo a distancia y nos vemos en nuestro próximo video. Bye bye.